Un saludo para todos. Iniciamos el programa Hablemos de Salud. Mi nombre es Eneli López, regente de farmacia, y hoy me acompaña la psicóloga Diana Velázquez y vamos a hablar sobre el tema de salud mental. Hola Diana, bienvenida. Gracias por aceptar esta conversación sobre un tema tan importante como es la salud mental. Un saludo, Eneli. Muchas gracias por invitarme a este programa para hablar de salud mental, que es un tema tan importante en este tiempo. Bueno, Diana, es bueno como hacer estos programas porque es que a veces la gente no toma como muy en serio todo este problema de salud mental, ¿cierto? Entonces, como ven que no hay como una enfermedad así física que uno diga como cuando alguien tiene fiebre, ¿cierto? Alguien tiene fiebre, entonces es una alerta, entonces vamos a ir y vamos a consultar. Pero esto lo ve uno muchas veces en la droguería, personas pidiendo como esa ayuda porque tienen varios síntomas. Lugar que no es para tratar estos problemas. Lo que uno siempre les recomienda es, si va teniendo estos síntomas, es mejor consultar con un médico o con un especialista, porque me imagino que primero a veces van como a una consulta de medicina general y después ya el médico es quien define si debe ir a una psicóloga, a un psiquiatra, ya es pertinencia de ellos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué cree usted que todavía hay tanto desconocimiento sobre la salud mental? Bueno, Eneli, durante mucho tiempo, a lo largo pues, de los años, lo que se conocía pues, como por salud mental era como vergonzoso para las personas, o mejor dicho, enfermedad mental, era como vergonzoso. Como qué pena ir a consultar por algo como esto. Y sobre todo porque, como lo decías ahorita, brindamos más atención a lo que es la enfermedad física, porque, por ejemplo, yo hago mucho el comparativo con la hipertensión o aquellos que sufren de azúcar en la sangre, por ejemplo. Entonces, de diabetes, cuando a una persona se le diagnostica de esta enfermedad, la persona es muy juiciosa con el tratamiento porque sabe que si no realiza las acciones pertinentes, pues va a tener una descompensación física. Entonces ahí sí juiciosos con los medicamentos, a bajarle al azúcar, a todo esto. Pero entonces, ¿qué pasa cuando le diagnostican? ¿Es un problema? Y cuando pasa, por ejemplo, en salud, una enfermedad mental, lo que la gente hace es primero, hay como un rechazo, ¿cierto? Primero es como una negación ante esto que les está sucediendo. O muchas personas les da pena, porque pues como la salud mental se ha considerado como, o cuando hay un diagnóstico en salud mental, lo que la gente lo asocia es como con locura, así lo nombran, de que es que estamos locos, de que, bueno, y empiezan pues como una serie de cosas. Y lo que hace la gente es como tratar de ocultar, no cuentan, como tratar de ocultar estas situaciones que se les están presentando. O sea, podríamos decir, Diana, que es como una falta de educación. De pronto esa falta de educación y ese estigma a que me va a rechazar la sociedad puede llevar a que no consulten y no se pueda dar un diagnóstico. Pero entonces, antes de continuar con este tema, entremos como en materia y describámosle a la persona o a las personas que nos están viendo allá en las casas realmente qué es un problema de salud mental, cómo lo podríamos definir. Bueno, los problemas de salud mental, hay dos tipos. Problemas de salud mental que nos pueden ocurrir a todas las personas en cualquier etapa de la vida, y hay otros que son trastornos de salud mental. Hay una que son diferentes entre ellos, porque los problemas pueden ser transitorios y con un buen tratamiento, que puede ser psicológico o puede ser médico, porque hay algunos que requieren pues como ya de medicación, se pueden pues como superar. Y los trastornos de salud mental son como algo como más crónico, como cuando uno le diagnostican una enfermedad ya más crónica, por ejemplo, hagamos el comparativo, por ejemplo un cáncer, ¿cierto? Ese sería como un trastorno, algo más grave en salud mental. Y el problema es algo transitorio, que todos podemos en alguna parte de la vida presentar. Ok, entonces ahí decía que
Por ejemplo, la salud mental es un estado de bienestar integral donde una persona puede afrontar el estrés diario, trabajar de manera productiva y relacionarse de forma sana con los demás. No es solo la ausencia de enfermedades, lo que hablábamos ahora, sino esa parte emocional, ¿cierto? Esa parte emocional y todo lo que nos causa y todos los problemas psicológicos a los que conlleva. Bueno, todo esto es clave, ¿cierto? ¿Y por qué cree usted que aún le damos más importancia a la salud física que a la salud mental? ¿Por qué será eso? Bueno, yo considero que es porque la salud física se ve o se nota de algún modo. O sea, si nos dio fiebre, ahí mismo nos damos cuenta, o por ejemplo, cuando nos dio una gripa muy fuerte o una infección, las personas como que se ponen en alerta. Sí, eso es tanto individual como también de percepción de otros. Es decir, por ejemplo, si nos da una gripa, es más fácil que el familiar nos crea que tenemos gripa que si le decimos que tenemos, por ejemplo, una depresión, ¿cierto? O sea, esto es más como la parte de las personas que nos acompañan, ¿cierto? Entonces, yo puedo estar sintiendo eso, pero mi mamá, mi pareja, inclusive, pueden creer que estoy haciendo un show y no le prestan atención, a no ser de que a veces hay personas que realmente pueden utilizar eso para otras cosas. Pero cuando ya un profesional lo diagnostica, es donde realmente nos tenemos que como poner las pilas con eso, ¿cierto? Bueno, entonces Diana decía, porque los problemas físicos no son visibles. ¿Qué otro podemos decir por qué la gente no le presta esta importancia? Porque dice, el estrés prolongado puede derivar de enfermedades como hipertensión y problemas digestivos. O sea que puede llevarlo uno al otro. Problemas físicos se pueden terminar en depresión. O la depresión o enfermedades psicológicas pueden llevar a problemas físicos. Al contrario, por ejemplo, muchas de las enfermedades físicas son causadas por problemas de salud mental no resueltos. Por ejemplo, según estudios, algunos tipos de cáncer son derivados de un manejo emocional no adecuado. Entonces es como cuando decimos que el cuerpo lo somatiza. Entonces esa palabra, ¿qué quiere decir? Cuando yo tengo un estrés constante y me empieza como ese dolor en la boca del estómago y ya se me convierte en una gastritis, esa gastritis me puede convertir en un cáncer, como usted dice. O sea, todo empieza desde acá, desde la parte mental. Sí, a veces las personas pues como que no le dan mucha credibilidad a esto, pero hay estudios que comprueban que, por ejemplo, los cánceres de garganta, a veces es porque son personas que nunca manifestaron esas situaciones que tenían. Como que me estoy ahogando por no poder hablar o decir las cosas. Exactamente. Y la tiroides también, ¿cierto? Empiezan como problemas de tiroides por esa misma sensación. Entonces, ahí ustedes que nos están escuchando en las casas, vamos a empezar a hacer invitación desde ya, no al final del programa, vamos a hacerles la invitación a todas las personas que están viviendo estos problemas de estrés, de ansiedad, de falta de sueño, que ahorita los vamos a mencionar más adelante, y es no se queden callados, busquen ayuda. Si la persona con la que ustedes están, un familiar, su pareja, con quien sea, no les cree, por favor ustedes mismos preocupen por su salud y vayan a dónde deben ir estas personas, Diana. Primero deben ir al hospital o aquí en el municipio, por ejemplo, a dónde se pueden remitir a buscar ayuda. Bueno, pues lo primero es tener una red de apoyo, es decir, aquellas personas a quienes nosotros podamos manifestarles esas situaciones, porque recordemos que es muy importante exteriorizar esas situaciones que estemos presentando, esas problemáticas, dificultades, con personas que nos creen, digamos, a nosotros seguridad, ¿cierto? Porque y confianza, ¿no? Eso, no vamos pues como a hablar con personas que de pronto antes nos hagan sentir peor, ¿cierto? Porque a veces pasa. Y la gente a veces, ay no, sobre todo los granadinos, ¿para qué? Pero nosotros tenemos un grado de imprudencia a veces para manejar estas cosas, entonces es como ponernos un poquito la mano en el corazón, ponerle un poquito de seriedad a la situación, y cuando veamos que una persona tiene estas dificultades, que pueden buscar ayuda, le pueden preguntar a Diana, o si es el caso, pues entonces acudir al médico.
Diana, entonces de acuerdo a lo que hablamos ahora podemos decir que la salud mental, o sea, si nos cuidamos nuestra salud mental, también estamos cuidando nuestra parte física, ¿cierto? Así es, Emily. Evitamos que nos lleguen otras grandes enfermedades. Bueno, ahora sí, hablemos de las enfermedades mentales más comunes. Diana, en su experiencia, en todo el tiempo que usted lleva trabajando con esto de la salud mental, ¿cuáles son las enfermedades mentales más comunes que podemos ver en nuestro municipio? Las enfermedades mentales están relacionadas con los trastornos del estado de ánimo, principalmente ansiedad y depresión. Uno escucha mucho a las personas que dicen, ay, es que tengo ansiedad o es que tengo depresión, ¿cierto? Entonces son más comunes y no solamente porque lo nombren, sino porque así es, inclusive pues a nivel mundial son las de mayor prevalencia en la salud o en la enfermedad mental. Bueno, entonces podríamos como describir, por ejemplo, cómo empiezan esas personas a sentir estos síntomas, porque usted lo mencionaba, por ejemplo, ansiedad, depresión, pero también vemos otros como el estrés crónico y algunos pacientes que es muy común que consulten porque tienen trastornos del sueño. Entonces uno ve cantidad de personas en la droguería preguntando, ay, no puedo dormir, el desespero de estar a la 1, 2, 3 de la mañana volteándose en la cama de un lado para otro, y la gente no lo asocia con esto. O sea, la gente cree que a veces es por cansancio, por el cansancio del día o porque están enfermos, y realmente no es así. Puede ser que esté sufriendo de una enfermedad de estas mentales que estamos hablando, pero no lo hemos considerado así. Entonces podemos mencionar algunos de los síntomas. Sí, por ejemplo, bueno, son distintos, aunque por ejemplo en ansiedad y depresión se comparten lo que es los trastornos del sueño. Sí. Para depresión, por ejemplo, tenemos que es, por ejemplo, una preocupación excesiva, dificultad para concentrarse o realizar actividades que antes se le facilitaban. Como decíamos ahorita, problemas para dormir. Estas personas empiezan o con dificultad para conciliar el sueño o para permanecer dormido. Es decir, como decía Cenelia ahorita, las horas son claves. Sí. 1, 2, 3 de la mañana, las personas ya están despiertas, se les dificulta volverse a dormir o ya no duermen más. Entonces esto causa pues en la persona también, además, como lo decíamos ahorita, situaciones a nivel físico, porque por ejemplo si uno no puede dormir bien, entonces ya va a tener, por ejemplo, afectaciones pues como cansancio, va a estar cansado durante el día, se le va a dificultar mucho concentrarse, prestar real atención en lo que está haciendo y tener pues como problemas de memoria durante el día. Lo que dice Diana es súper importante, lo hemos mencionado en programas anteriores, y es cuando, por ejemplo, tenemos esta falta de sueño, es gravísimo, porque hay unas horas de la noche donde nuestros órganos, sobre todo los tejidos blandos, los órganos blandos se reparan. Entonces, por decir, a las 11 de la noche se repara el hígado. Si nosotros a esa hora estamos despiertos, el cuerpo aplaza esa reparación. Entonces dice, bueno, hoy está despierto, mañana lo voy a reparar. Al día siguiente la persona también está despierta porque no ha podido dormir, entonces se sigue aplazando esa reparación y estos órganos como el hígado, los riñones, toda esta parte se empiezan a deteriorar, se empiezan a envejecer. Entonces la idea de cuando dormimos no es solamente descansar, sino que todos nuestros órganos se reparen, y eso lo hace el cuerpo de una forma automática cuando estamos descansando. Diana, también nos habla de un tema como taquicardia o sensación de opresión en el pecho. Entonces, ¿cómo es eso cuando las personas llegan como con esa sensación? Bueno, tanto en depresión como en ansiedad las personas empiezan a sentir como que si les falta el aire. Como que les falta el aire o como que sienten el pecho muy apretado. Entonces es también como uno de los síntomas. Como mencionábamos ahorita, por ejemplo, no es que nos vamos a autodiagnosticar o que vamos a diagnosticar al familiar, pero sí podemos, digamos que, tener unas alertas en cuanto a si se presentan varios síntomas. Por ejemplo, si la persona no duerme durante toda la noche, ahí es un síntoma al que debemos prestarle atención. Por ejemplo, si presenta cambios en la alimentación o come mucho o muy poco.
Sí. Hay que prestar mucha atención. Por ejemplo, también puede ser el caso de que tengan hipersomnia, que es que la persona duerme demasiado, ¿cierto? Que no se quiere levantar, que está en la cama prácticamente todo el día. También hay que prestar atención. Por ejemplo, si la persona está muy triste, recordemos que todos vivimos las emociones, que no son ni buenas ni malas, sino que son útiles, nos sirven para la vida. Pero, por ejemplo, la tristeza, si es prolongada, hay que prestarle atención, ¿cierto? Como la película, ¿cierto? A ustedes allá en sus casas que se han visto la película Intensamente, es una película que es muy buena para uno ver en familia, para ver con los niños, y vemos cómo todas las emociones hacen parte importante de nuestra vida, porque una persona que esté todo el tiempo alegre también es malo. Lo mismo que una persona que esté todo el tiempo triste. Entonces es como la combinación de todas esas emociones lo que nos hace humanos. Exactamente. ¿Cierto? Y también el tiempo. Por ejemplo, las emociones son transitorias, ¿cierto? Son momentáneas. Y, por ejemplo, en caso de tristeza, ¿cómo sabemos que una persona puede estar con síntomas depresivos? Por ejemplo, que esa tristeza le dure por lo menos 2 semanas. Y también, pues, en el caso de la ansiedad, el tiempo es lo que nos va a nosotros a determinar, porque todos pasamos por diferentes situaciones, ¿cierto? Un ejemplo podría ser cuando perdemos a un ser querido, ¿cierto? Sí. Entonces, por ejemplo, en ese momento sería también lo mismo, el mismo tiempo de duración. O sería, por ejemplo, porque es que hay un tiempo para un duelo y eso es diferente, ¿cierto? No es lo mismo cuando perdemos a un ser querido y uno dice, esa persona está triste. Obviamente va a estar triste por esa pérdida y por ese dolor que está sintiendo. Pero hay veces es otro tipo de tristeza y es como en el día a día. Y me dio tristeza porque sí, o sea, hoy estoy bien, pero al día siguiente ya no. Entonces, ese tipo de tristeza es la que más o menos sabemos que no puede durar toda esa semana, ¿no? Exactamente. Recordemos que es por más de 2 semanas para, digamos, que identificar que tenemos síntomas depresivos. Porque, por ejemplo, el duelo ya es otro proceso diferente, que cada persona lo vive de acuerdo de manera pues, diferente a sus capacidad de afrontamiento. Por ejemplo, puede durar hasta 2 años o puede durar muchos más años, pero depende de la capacidad que tenga cada persona. Sí, bueno, entonces ya Diana lo mencionó, dice es no ignorar todos estos síntomas, estar pendiente no solamente de la salud que tenemos, sino de las personas que nos rodean. Y bueno, ¿qué consejos podría darle Diana a las personas que están pasando por estos problemas? Bueno, podemos hacer cosas pues tanto individuales como también de otro tipo. Por ejemplo, para estos casos, por ejemplo, en temas de ansiedad se recomienda mucho la respiración, la inhalación. Lo que hablamos de meditación, pero que nosotros pues acá en el municipio no es como que nos vamos a ir a encerrar y vamos a meditar, pero sí podemos hacerlo en tiempos cortos de aprender a respirar, ¿cierto? Exactamente. Y por ejemplo, aquí también entra todo el tema de la espiritualidad, de por ejemplo las personas que les gusta y les hace bien ir a la iglesia. Por ejemplo, todo el tema de actividad física sirve mucho también para manejar estos estados, realizar, por ejemplo, cosas que tengan que ver... como con el ocio, ¿cierto? Con el ocio o, por ejemplo, con las manos. Manualidades. Manualidades, y no solamente manualidades, por ejemplo, va a sonar raro, pero por ejemplo, las actividades del hogar a veces sirven para distraer esos pensamientos que nos llevan también pues, hacer como, bueno, entonces por ejemplo podemos decir, ustedes los muchachos en esta juventud pues ahora, ustedes ven a un amigo, a un compañero, que lo ven que está durmiendo muy seguido, que no quiere salir de la casa, que está como en ese encierro, nosotros también podemos ayudar, no tenemos que esperar de pronto a que llegue a un profesional o una psicóloga, sino que nosotros con esa persona que apreciamos vamos a invitarla a salir, por ejemplo, ¿cierto? Vemos que está muy encerrado,
venga, vamos a trotar, vamos a dar una caminadita, o venga, salgamos y nos tomamos un cafecito. Eso es importante porque más que sacarla de ese encierro, de ese ambiente, es ser los oídos para escucharla y para que esa persona pueda desahogarse, y nosotros estamos ayudando con ese simple hecho, ¿cierto? Estamos nosotros haciendo actividad física, pero estamos ayudando a una persona que lo necesita. ¿Qué otras estrategias podemos utilizar para cuidar nuestra salud mental? Bueno, Zeneli, como lo hablábamos, hay cosas que se pueden hacer de manera individual. La idea sería que trabajáramos y tuviéramos pues como conocimientos básicos de estas actividades antes de pensar pues como en llegar a un profesional de la salud, pero sabemos que se puede presentar, ¿cierto? Entonces, si nosotros identificamos que tenemos varios síntomas, que ya estos síntomas nos están afectando en la vida cotidiana, pues ya en ese aspecto debemos consultar, inicialmente pues con médico, ya después desde el hospital se está brindando el servicio de psicología. Ah, pero qué bueno. Entonces ya las personas se pueden acercar y pedir la cita como si fuera con el médico, ¿cierto? Ya digamos que en el hospital hicieron como esa flexibilidad. O sea, que no hay que esperar a tener la cita con médico general y que él nos diga hay que ir al psicólogo, sino que uno puede pedir la cita con el psicólogo en el hospital. Sí, ya directamente, es un avance pues que se hizo. Grandioso, para las personas allá en sus casas que no lo sabían, yo tampoco sabía. Sí, ya pues podemos, como si fuera una cita con médico, puede ser ya con psicología, y recordemos que no es para locos, como muchas personas lo mencionan, sino que es antes para no llegar a esos Claro, estados. tenemos que quitarnos esos tabús y mire que es bien importante que si acudimos a tiempo vamos a tener un diagnóstico más acertado. Hay otro muy importante, Diana, que usted mencionaba acá también, y es, por ejemplo, lo de la alimentación. ¿Por qué la alimentación tiene que ver con esto? Bueno, la alimentación es muy importante porque, por ejemplo, en la alimentación hay alimentos que generan la producción de ciertos neurotransmisores. Por ejemplo, en la depresión lo que a veces le pasa a la persona es que dejan de producir una que se llama serotonina. Entonces hay ciertos alimentos que pueden estar, digamos que aportando. No, como los que me generan más placer cuando estoy comiendo, eso secreta esas hormonas, ¿cierto? Sí, y no solamente la alimentación, sino que por eso hacemos tanto énfasis en que debemos realizar alguna actividad deportiva. Aquí menciona una que libera cuando hacemos ejercicio físico, ayuda a liberar endorfinas. Entonces es otra bien importante. Por eso, haciendo por ejemplo también énfasis en el sueño, cuando no podemos conciliar el sueño es por la melatonina, ¿cierto? Entonces si tenemos bajita la melatonina es bien difícil conciliar el sueño. Hay gente que inclusive le mandan la melatonina así sintética en capsulitas para poder dormir en la noche. Bueno, entonces ya mencionamos varios y vamos a hacer como un resumencito de las 5 que dijo Diana de estrategias para cuidar la salud mental, que es dormir bien, hacer ejercicio físico, alimentación balanceada, lo que ella dice, alimentarnos muy bien, cero comida chatarra. Realmente esa comida chatarra da mucha depresión. A veces le puede generar a uno felicidad por el momento, pero si usted a la horita tiene otra vez hambre, fue porque realmente no quedó bien nutrido, ¿cierto? Las pausas activas, tomar pequeños descansos durante el día, sobre todo para las personas que laboramos y que estamos en unas jornadas largas en el trabajo. A veces, si nosotros hacemos esas pausas activas, no vamos a estar en ese estrés constante, sino que le vamos a brindar al cuerpo y a la mente un descansito cortico. Y buscar apoyo, hablar con alguien cuando algo no está bien, ¿cierto? Son hábitos sencillos, pero muy efectivos. ¿Qué más sería, Diana? Zeneli, pues la clave es estar constantes y no esperar a que los síntomas sean insoportables, como lo mencionábamos ahorita, estar atentos a si hay algo que me está causando malestar, tratar de identificar, por ejemplo, cuando hay situaciones que nos desbordan, por ejemplo, en el trabajo, de acuerdo pues a las actividades que uno realice, hay situaciones que nos ponen como al límite, preocupaciones y demás, entonces digamos que ser consciente de esas cosas que nos están afectando, ¿cierto?
hablar con alguien es súper importante, tener a esa persona a la que le podamos contar, y si no tenemos a nadie, escribir también es muy importante. Si de pronto llevar un diario, por ejemplo, eso ayuda, o ayuda un poquito, porque lo ideal es siempre que se lo transmitamos a otra persona, ¿cierto? Sería Alguien de ideal. confianza. Pero sabemos que de pronto hay personas que no son tan abiertas, entonces hay que tener, digamos, que opciones, y también pues puede ser escribir. Porque al escribir, lo que nos aconsejaban también, que he visto este tema, es que descargamos. Entonces, cuando nuestro cuerpo se carga con tantos problemas emocionales, ahí es cuando empiezan los problemas físicos. Entonces, si yo no quiero decírselo a la persona que tengo más cerca, lo puedo escribir cómo me estoy sintiendo, puedo escribir los problemas que tengo, las dificultades. Después es una manera más fácil de llegar a un diagnóstico si yo le presento todo esto que he escrito a un profesional en esta área, como son los psicólogos o a quien el médico determine, ¿cierto? Diana, esa conversación ha sido súper enriquecedora, aprende uno muchísimas cosas, porque uno se enfoca a veces más en la parte física, en esa parte del área de la salud, pero desde la droguería uno dice, ¿cómo podemos ayudar? Yo creo que una forma de las que podemos ayudar es remitiendo todas estas personas que nos preguntan por estos síntomas, más no vendiéndole un medicamento que le puede causar un daño, o inclusive crear una dependencia, porque a veces sí es muy común lo que le decía a usted, de que las personas, por ejemplo, vayan a la droguería y se manden algo para dormir. Y la verdad, yo estoy en contra de eso, de que la gente tenga que tomarse una pastilla para poder conciliar el sueño. Pero sí hemos, por ejemplo, ayudado desde la parte natural. Entonces, hay plantas naturales que nos ayudan mucho a bajar esos niveles de, digamos, ¿cómo sería lo contrario de la melatonina? Hay personas que, la serotonina sería, o sea, hay personas que tienen como tienen una hormona muy elevada, que es lo que no las deja conciliar el sueño. Pues principalmente lo que no deja conciliar el sueño es los picos de cortisol. Exacto, esa era la palabra que buscaba. Entonces, cortisol, porque las personas tienen el cortisol alto, y ese cortisol tan alto es cuando nuestro cuerpo dice que tenemos que estar alertas, que tenemos que correr porque nuestra vida está en peligro. Entonces, ese cortisol se activa en todo nuestro cuerpo. Diana, nos pasa mucho aquí en Granada, por ejemplo, a las personas que nos gusta hacer deporte y que hacemos deporte, por ejemplo, en las horas de la noche. O sea, nos vamos a ir a jugar un partido de baloncesto a las 9 de la noche, llegan las 12 y no hemos podido conciliar el sueño. Entonces ahí está la explicación, porque ese cortisol está muy alto. O a los muchachos que van al coliseo a jugar micro, o a los que salen de pronto a esa hora a trotar, que los ve uno todavía haciendo ejercicio en las horas de la noche. Cuando llegan, así uno se dio un duchazo y así uno quiera ir a conciliar el sueño, el cortisol está muy alto. Entonces eso sería uno de los... Sí, pero digamos que el cortisol está más asociado a temas de estrés, ¿cierto? Lo que pasa es que no se recomienda tanto que la actividad física se haga en la noche. No porque suba el cortisol, porque realmente lo que hace la actividad física es bajarlo, sino porque activa el cuerpo. O la adrenalina. Cuando uno tiene mucha adrenalina, es esa adrenalina la que nos hace que estemos tan activos. Exactamente, y por eso se recomienda mucho es que el ejercicio lo hagamos en la mañana. Cuando realmente se hace en la mañana, la persona está activa todo el día. Sí. Me hace el favor y nos ponen a jugar más temprano. Diana hace programaciones, por ejemplo, en todas las actividades, sea voleibol, baloncesto, micro, todas esas actividades, pero generalmente como las personas laboramos en el día, entonces en la noche es cuando realizan estas actividades. Pero ahí está la recomendación, si ustedes pueden salir y darse la caminadita en las horas de la mañana, es muchísimo mejor. Bueno, Diana, para ir cerrando el programa, ¿qué última recomendación podemos dar a todos allá sobre este tema? ¿Cómo hacer una síntesis así de lo que hablamos hoy? Bueno, lo primero es que estemos, como lo hemos venido diciendo en el programa, estemos muy atentos a esas situaciones que nos esté presentando, a esas alteraciones, a esos malestares que nos estén causando, y digamos que manifestárselo a alguien de confianza, tener ese lugar seguro, que encontremos un lugar seguro, no como sitio, sino esa persona en quien podamos contar, porque sabemos que a veces no podemos expresar ciertas situaciones ante personas que a veces van a ser como más, nos van a causar como más daño.
Sería los como... hábitos de vida son muy importantes, son cosas que todos podemos hacer, no nos cuesta, digamos que sí nos cuesta crear el hábito, pero no nos cuesta económicamente, por decirlo así. Es que salir a caminar por la mañana no es muy fácil. Para las personas que nos gusta dormir un poquito más, es un poquito de esfuerzo uno coger un hábito y decir, todas las mañanas voy a salir a caminar, porque mi cuerpo lo necesita, mi mente lo necesita. Diana, aquí se hablaba de... La salud mental es responsabilidad de todos y de cuidar de ella no es un lujo, es una necesidad. O sea, si nosotros sabemos que lo necesitamos, tenemos que empezar a tomar cartas en el asunto en esto. Y me parece muy interesante, Diana, y repitámoslo de pronto para las personas allá en sus casas, y es ¿dónde pueden pedir ayuda cuando ustedes están sintiendo eso? Recuérdenos, por favor, lo del hospital, que usted ya no mencionó lo del hospital. Si la persona no quiere ir al hospital aquí en el municipio de Granada, ¿dónde más puede acudir? Bueno, pues el principal canal es el hospital, porque pues digamos que es la ruta. Como el conducto regular, ya, sí. Primero al hospital. Digamos que no, yo siempre recomiendo que lo primero es tener esa persona que sea para nosotros ese lugar de confianza, porque no siempre, y nosotros insistimos mucho, es que no siempre todo tiene que terminar en el profesional, ¿cierto? Si tenemos esa persona... o ese amigo cercano, ese compañero, ese hermano, el que nos escucha, que es lo más importante, ¿cierto? Porque recordemos que expresar baja tensión, baja las tensiones, baja el estrés, puede ayudarnos. Por ejemplo, a veces uno le comenta algo a alguien y solamente con expresarlo o exteriorizarlo, ya nosotros digamos que sentimos un poco de alivio. Como si se hubiera quitado un peso encima. Pero si ya la situación es más crónica, pues sí buscar a una persona, a un profesional, porque pues para eso también estamos. Pero siempre lo primero es tener esas personas que nos sirvan. Que nos escuchen. Entonces, la invitación final. Diana, primero usted muchísimas gracias por ser esa profesional que está aquí como en la cara de este tema tan importante para nosotros. Muchísimas gracias al canal por permitirnos llevar toda esta información a cada uno de ustedes allá en las casas. Y esperamos que esta información haya sido de muchísimo valor para todos ustedes. Y recuerden que si quieren que tratemos algún tema en especial, me lo pueden hacer saber. Y desde acá lo vamos a investigar, vamos a traer una persona profesional como Diana en este caso, que nos ayude y que nos pueda ayudar a entender todo este tema que a veces es muy complejo para nosotros. Muchísimas gracias. Hasta un próximo programa.